No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, pintando rayas a través de la alfombra de mi sala de estar. Era uno de esos martes tranquilos en los que el sonido más fuerte era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un sonido que normalmente me calmaba, pero que hoy sentía como si estuviera marcando un tiempo del que no estaba del todo segura de qué hacer. Mis hijos están crecidos y dispersos por todo el país, y desde que Richard falleció hace 3 años, la casa a menudo se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Acababa de terminar mi té tibio y estaba debatiendo si encargarme de los rosales o sucumbir a una siesta cuando escuché el familiar ruido del SUV de Carol Harrison de al lado. Carol y Tom eran buenos vecinos, del tipo en el que puedes confiar para pedirle una taza de azúcar o para que cuiden la casa cuando te vas de viaje. Sabía que su hijo menor, Liam, estaba de visita. Debía tener unos 20 y tantos años, supongo, un ingeniero de software que vivía en algún lugar de la costa oeste. Lo había visto por ahí durante las vacaciones a lo largo de los años, un joven educado pero callado, que siempre parecía un poco perdido en su propio mundo. Más tarde esa misma noche, la asociación de vecinos organizaba su potluck anual de verano en el parque comunitario. Normalmente, llevaba mi famosa ensalada de patatas, hacía conversación durante 1 hora y me iba a casa. Formaba parte del ritual suburbano. Esta noche se sentía diferente, sin embargo. Tal vez era el silencio persistente de la tarde, o tal vez solo el deseo de alguna conexión humana que no estuviera filtrada a través de una pantalla de teléfono. Decidí ir. El parque estaba lleno de actividad. Niños gritando en el parque infantil, adultos reunidos alrededor de mesas de picnic cargadas de comida, el aire espeso con el olor a barbacoa y citronela. Encontré un lugar en un banco un poco menos concurrido cerca del borde de la reunión principal, bajo la sombra de un gran roble. Acababa de acomodar mi plato de ensalada de pasta y una hamburguesa en mi regazo cuando una sombra cayó sobre mí. ¿Te importa si me siento? En todas partes parece bastante lleno. Era Liam Harrison. Señaló vagamente hacia las mesas llenas con una pequeña sonrisa casi tímida. Para nada, dije, moviéndome un poco hacia un lado. Hay mucho espacio. Se sentó, equilibrando su propio plato con cuidado. Ya no era el adolescente desgarbado que vagamente recordaba. Se había llenado, sus hombros anchos debajo de una simple camiseta gris. Había tenues líneas alrededor de sus ojos cuando sonreía, ojos de un sorprendente tono de verde, como el musgo después de la lluvia. Nos sentamos en silencio durante unos momentos, el tipo cómodo, escuchando el alegre caos a nuestro alrededor. Noté sus manos, dedos largos, uñas limpias, el tipo de manos que parecían saber manejarse alrededor de un teclado, pero también quizás de una guitarra. Me pilló mirando y las escondió debajo de sus muslos, un ligero rubor subiendo por su cuello. Era entrañable. La macarrones con queso de tu madre es legendaria, ofrecí, rompiendo el silencio. Él se rió, un sonido agradable, bajo y genuino. Sí, guarda esa receta como si fuera un secreto de estado. He estado tratando de sacársela durante años. Algunos secretos es mejor mantenerlos. Sonreí. Añade al misticismo. Él asintió, dando un bocado a los macarrones con queso. Entonces comenzó después de tragar. Eres Sara, ¿verdad? Mis padres te mencionan. Esa soy yo, confirmé. Y tú eres Liam. El hijo pródigo regresa. Él se rió de nuevo. Algo así. Solo necesitaba un descanso de la rutina de la ciudad. Pensé que un tiempo en casa y algo de la comida de mamá podrían hacer el truco. Había un cansancio en su voz que no había estado ahí momentos antes, un peso sutil que tiraba de las comisuras de su sonrisa. Fue inesperado, ese pequeño vistazo debajo de la superficie educada. Hablamos fácilmente después de eso, no sobre nada profundo realmente. Hablamos sobre el vecindario, cómo había cambiado, lo ridículo de las nuevas reglas de la asociación de propietarios sobre los adornos del césped. Me contó una historia divertida sobre su gato en Seattle, y yo compartí una anécdota sobre el reciente intento desastroso de mi hija de hornear. Fue una conversación simple, sin complicaciones, pero debajo de ella, sentí una corriente extraña. No era coqueta, no en el sentido tradicional. Era reconocimiento, una sensación de ver a alguien y quizás ser
visto de una manera que se sentía desconocida pero no indeseable. Él no me miraba como si yo fuera solo la vecina de sus padres, una mujer de mediana edad llenando el tiempo en un potluck. Me miraba como si yo fuera una persona, interesante y atractiva por derecho propio. Y quizás yo también lo miraba de manera diferente, no solo como el chico de Carol, sino como un hombre reflexivo con ojos amables y una profundidad callada. El sol comenzó a descender más bajo, proyectando largas sombras a través de la hierba, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. La multitud comenzó a diluirse a medida que las familias empacaban neveras y llevaban a casa a los niños cansados. Liam no hizo ningún movimiento para irse, y yo tampoco. Empezó a hablar sobre su trabajo, la presión, la sensación de ser un pequeño engranaje en una máquina gigante. No era una queja, más bien una reflexión callada. A veces me pregunto para qué sirve todo esto, ¿sabes?, dijo, mirando hacia el parque infantil que se oscurecía. Construyes estos sistemas complejos, estas líneas de código intrincadas, ¿pero realmente importa? Era una pregunta que yo misma me había hecho a menudo, especialmente en las horas tranquilas desde que Richard se fue. ¿Cuál era el sentido de la ropa perfectamente doblada, del jardín meticulosamente deservado, de la chequera perfectamente equilibrada? Creo, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, que encontrar significado tiene menos que ver con la gran escala y más con las pequeñas conexiones. El código que escribes conecta a las personas, les ayuda a comunicarse, a aprender, tal vez incluso solo a escapar por un rato. Eso importa. Él se volvió a mirarme, sus ojos verdes buscando los míos en la luz que se desvanecía. ¿Tú crees eso? Sí, afirmé. Igual que esta conversación. No está cambiando el mundo, pero quizás está haciendo que este pequeño rincón se sienta un poco menos solitario por un momento. Eso también importa. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, alcanzando sus ojos esta vez. Sí. Exhaló. Sí, supongo que sí. Nos quedamos sentados allí mientras el crepúsculo se asentaba por completo, las primeras estrellas comenzando a puntear el cielo del atardecer. El aire se volvió más fresco, llevando el aroma de hierba cortada y tierra húmeda. El silencio fácil regresó, pero esta vez se sentía cargado, lleno de comprensión no dicha. Era la sensación de encontrar un refugio inesperado en una conversación tranquila bajo un viejo roble. Los siguientes días transcurrieron en un ritmo agradable, ligeramente alterado. Vi a Liam por ahí, paseando al antiguo Golden Retriever de sus padres, jugueteando con el motor de la vieja camioneta de su padre, o simplemente sentado en el columpio del porche con una laptop. Intercambiábamos saludos. A veces charlábamos unos minutos por encima de la valla sobre el clima o la hierba cangrejo obstinada que invadía mis arriates de flores. Cada pequeña interacción se sentía como añadir otra pincelada a un cuadro que no sabía que estaba creando. Había una facilidad entre nosotros, una falta de pretensión que era refrescante. Una tarde sofocante, estaba luchando con una bolsa pesada de mantillo en mi jardín delantero, el plástico clavándose dolorosamente en mis dedos. De repente, Liam estaba allí, trotando a través del césped. ¿Necesitas una mano con eso, Sara?, preguntó, ya alcanzando la bolsa. Oh, Liam, gracias. Esta cosa pesa 1 tonelada, jadé, agradecida. Él la levantó fácilmente, llevándola hasta los rosales en los que estaba trabajando. No hay problema en absoluto. Parece que estás poniendo un trabajo serio aquí. Intentándolo, suspiré, limpiando una gota de sudor de mi frente. Estas rosas son más exigentes de lo que eran mis hijos cuando eran pequeños. Él se rió, dejando el mantillo suavemente. Mi mamá dice lo mismo sobre sus azaleas. Se quedó, apoyado contra el roble que daba sombra a mi jardín. En realidad, dijo, mirando hacia abajo a sus manos, luego de nuevo hacia mí. Me preguntaba. Estoy tratando de solucionar un error raro en este proyecto personal en el que estoy trabajando. Y honestamente, hablarlo en voz alta a veces ayuda. Los ojos de mis padres se ponen vidriosos cuando menciono código. ¿Te importaría? Quiero decir, no tienes que hacerlo, pero ¿te importaría solo escuchar un rato? A veces solo explicarlo en voz alta hace que aparezca la solución. Me sorprendió, pero también me conmovió. No sé absolutamente nada de código, Liam. Le advertí, sonriendo. Pero soy una muy buena oyente. Trae una silla de césped.
Él agarró una de las sillas de plástico Adirondack de mi porche y se sentó frente a mí bajo la sombra moteada de los árboles. Abrió su laptop, la pantalla proyectando un débil resplandor en su rostro. Empezó a explicar usando analogías que yo podía entender, comparando líneas de código con recetas, funciones con herramientas de cocina específicas. Hablaba con pasión, su timidez inicial reemplazada por entusiasmo concentrado. No entendí los detalles técnicos, por supuesto, pero entendí la frustración en su voz cuando describía el fallo, el desafío intelectual con el que estaba lidiando. Escuché atentamente, haciendo ocasionales preguntas probablemente ingenuas, tratando de seguir la lógica que exponía. Nunca me hizo sentir estúpida por no entenderlo. Solo reformulaba pacientemente o encontraba una analogía diferente. Después de unos 20 minutos, de repente se detuvo, miró su pantalla, tecleó furiosamente por un momento y luego se reclinó con un suspiro de alivio. Espera un segundo. Creo que, sí, eso es. Hablar sobre la secuencia de entrada del usuario, tú preguntando por qué necesitaba esa validación específica justo ahí. Me hizo darme cuenta de que lo había puesto en el módulo equivocado por completo. Levantó la vista hacia mí, una amplia y sorprendida sonrisa extendiéndose por su rostro. Sara, eres un genio. Me reí, sacudiendo la cabeza. Casi. Solo hice una pregunta. No, pero escuchaste, insistió, sus ojos brillantes. Realmente escuchaste. Nadie hace eso ya. No de verdad. Todos solo están esperando su turno para hablar o mirando el teléfono. Cerró la laptop. Gracias. En serio. Cuando quieras, dije sinceramente. Aunque no puedo prometer que tendré alguna aportación útil la próxima vez. Solo escuchar es útil, repitió suavemente. Nos quedamos sentados allí un rato más, la facilidad anterior regresando, profundizada ahora por este momento compartido de resolución de problemas, por muy unilateral que hubiera sido la resolución real. Empezó a preguntarme sobre mi vida antes de Richard, mi carrera en archivística de bibliotecas, una parte de mi vida de la que rara vez hablaba ya. Parecía genuinamente interesado, haciendo preguntas reflexivas. Me encontré abriéndome, compartiendo historias en las que no había pensado en años, recordando la satisfacción de preservar documentos históricos frágiles, el zumbido silencioso de las salas de investigación. Se sentía bien revisitar esa parte de mí misma, verla reflejada en la mirada interesada de otra persona. Las sombras de la tarde se alargaron y el calor comenzó a suavizarse. Había una intimidad cómoda en nuestra conversación, un intercambio callado bajo la sombra del viejo árbol. Se sentía como descubrir capas, no solo en el otro, sino dentro de nosotros mismos. Un par de tardes más tarde, Carol mencionó que estaban planeando una pequeña barbacoa, solo familia, antes de que Liam regresara a Seattle en unos días. Deberías venir absolutamente, Sara, insistió. Haznos compañía a nosotros los viejos mientras Liam habla de algoritmos o lo que sea que haga. Dudé solo un segundo antes de aceptar. La idea de pasar otra noche en la compañía callada y reflexiva de Liam era sorprendentemente atractiva. La barbacoa fue relajada, solo Carol, Tom, Liam y yo en su terraza trasera. Tom asaba hamburguesas. Carol se afanaba con los acompañamientos, y Liam parecía más relajado de lo que lo había visto, riéndose fácilmente de los terribles chistes de su padre. A medida que el crepúsculo se profundizaba, Tom y Carol entraron a ordenar, dejando a Liam y a mí solos en la terraza, bebiendo nuestras bebidas. Las antorchas de tiki proyectaban sombras parpadeantes, y el aroma de comida a la parrilla se mezclaba con la dulce fragancia del jazmín nocturno de Carol. «¿Sabes?», dijo Liam, rompiendo el silencio cómodo. «Esa conversación que tuvimos el otro día bajo tu árbol». Asentí, mirando hacia las luciérnagas que empezaban a parpadear en el jardín. «Significó mucho», continuó, su voz baja. «Han sido un par de años raros para mí. Trabajo, vida, todo se sentía un poco vacío. Volver aquí, no esperaba mucho más que nostalgia y comida decente». Hizo una pausa, haciendo girar el hielo en su vaso. «Pero hablar contigo es diferente. No intentas arreglar las cosas ni ofreces frases hechas. Solo escuchas y ves las cosas». Me volví a mirarlo. Su perfil estaba grabado contra el suave resplandor de la casa, su expresión seria, vulnerable. Tal vez es porque estoy en un punto de mi vida en el que aprecio la conexión genuina más que las respuestas fáciles, dije suavemente.
La vida te enseña que las frases hechas se desgastan bastante rápido. Él sostuvo mi mirada, sus ojos verdes pareciendo muy profundos a la luz de las antorchas. Haces que las cosas se sientan menos vacías. El aire entre nosotros se sintió de repente cargado, espeso de emoción no dicha. No era incómodo, pero era potente. Era la culminación de miradas compartidas, conversaciones calladas, momentos inesperados de comprensión. Había una atracción magnética, un reconocimiento de soledad compartida quizás, o simplemente una profunda empatía inesperada. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, su mano descansando en el apoyabrazos entre nosotros. Podía sentir el calor irradiando de él. Mi corazón latía un poco más rápido, un ritmo olvidado. Esto era territorio desconocido. Él era el hijo de mi vecina. Yo era lo suficientemente mayor como para, bueno, significativamente mayor. Sin embargo, la conexión se sentía real, no contaminada por esas etiquetas, existiendo puramente en el espacio entre nosotros bajo el cielo con aroma a jazmín. Era aterrador y electrizante a la vez. Él no se acercó más, no rompió la mirada. Sus ojos contenían una pregunta, pero también un profundo respeto. No era la mirada depredadora que a veces recibías de los hombres, sin importar la edad. Era abierta, incierta, casi reverente. En ese momento me sentí vista no como una viuda, una vecina o una mujer mayor, sino como yo, Sara, una persona con su propia historia, su propia fuerza callada, su propia capacidad de conexión. Él extendió la mano muy lentamente, y sus yemas de los dedos rozaron el dorso de mi mano que descansaba en el brazo de la silla. No fue una caricia, no del todo. Fue un punto de contacto, eléctrico y a la vez anclante. Una chispa, tenue pero definitiva, saltó entre nosotros. Mi respiración se atascó. No me aparté. No pude. Su toque se detuvo solo por un latido, un reconocimiento silencioso de la energía que fluía entre nosotros. Luego, tan lentamente, retiró la mano, su mirada bajando por un segundo antes de encontrarse de nuevo con la mía. Una sonrisa tenue tocó sus labios, teñida de un poco de tristeza. Mi vuelo es el sábado, dijo suavemente. Las palabras colgando en el aire. La realidad irrumpió, suave pero firme. Esta conexión, intensa e inesperada como era, existía dentro del marco de nuestras vidas separadas. Él vivía al otro lado del país, pertenecía a una generación diferente, su camino se extendía delante de él, mientras que el mío se sentía más asentado, más callado. Lo sé, respondí, mi voz igualmente callada. No había necesidad de más palabras. El momento en sí, ese breve toque, la mirada compartida, fue el clímax, un pico emocional definido por su restricción, su profundidad no dicha, su respeto mutuo. No se trataba de perseguir algo imposible o inapropiado. Se trataba de reconocer la belleza de una conexión encontrada en las circunstancias más inesperadas. Era un secreto compartido guardado en el espacio entre dos personas en una cálida noche de verano. Nos quedamos sentados en silencio unos minutos más, la intensidad retrocediendo lentamente, reemplazada por una calma cálida y agridulce. Cuando Carol y Tom salieron de nuevo, el hechizo se rompió, pero el recuerdo de él permaneció, impreso en el aire de la noche. Liam se fue 2 días después. Nos despedimos educadamente en el camino de entrada de sus padres. Un simple apretón de manos, una mirada compartida que contenía el peso de nuestros momentos no dichos. Gracias, Sara, dijo. Por todo. Buen viaje, Liam, respondí. No seas un extraño para tus padres. Cuando su coche desapareció por la calle, no me sentí triste exactamente. En cambio, me sentí más rica. La casa silenciosa no se sentía tan vacía. El tic-tac del reloj no sonaba tan solitario. Esa breve e inesperada conexión con Liam no había cambiado los hechos fundamentales de mi vida, pero había desplazado algo dentro de mí. Me recordó que la intimidad emocional puede florecer en lugares sorprendentes, que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que ser realmente visto, aunque sea por un corto tiempo, es un regalo profundo. Fue un recordatorio de que la vida, incluso en sus tranquilos capítulos intermedios, todavía puede contener momentos de belleza y conexión sorprendentes e inesperados. Volví adentro, me preparé una taza fresca de té y me senté junto a la ventana, observando cómo el sol de la tarde se filtraba a través de las persianas. Las rayas en la alfombra se veían diferentes ahora,
de alguna manera más brillantes.